Nunca pensé que el día en que me despidieron, también descubriría que mi propia esposa llevaba meses ayudando a mi jefe a destruirme. Sí, así de simple. Así de sucio. Y lo peor es que al principio, yo todavía confiaba en ambos. Me llamo Daniel. Tengo 34 años y, hasta hace poco, creía tener una vida bastante normal. Trabajo estable en una empresa de logística, un matrimonio de 7 años con Laura, y un pequeño apartamento que aún estaba pagando con esfuerzo. Nada lujoso. Pero era mío. Era nuestro. O al menos eso pensaba. Todo empezó a cambiar hace unos 6 meses. Primero fueron cosas pequeñas. Errores en informes que yo estaba seguro de haber hecho bien. Correos que olvidé enviar, según mi jefe. Reuniones a las que, supuestamente, no asistí, aunque yo recordaba claramente haber estado ahí. Al principio pensé que estaba cansado. O distraído. Daniel, esto no es propio de ti, me dijo mi jefe, Ricardo, una mañana, cruzando los brazos en su oficina. Lo dijo con esa sonrisa falsa que siempre tenía. Lo sé, lo revisaré otra vez. Más te vale. La empresa no puede permitirse errores. Asentí. Confiaba en él. Había sido quien me ascendió 2 años atrás. Casi lo veía como un mentor. Grave error. En casa, Laura también empezó a cambiar. Se volvió más distante. Más fría. Antes me preguntaba cómo me había ido en el trabajo. Ahora apenas levantaba la vista del móvil. ¿Todo bien? Le pregunté una noche. Sí, solo estoy cansada. Siempre cansada. Siempre evasiva. Pero yo, no quise ver las señales. Porque cuando amas a alguien, haces cosas estúpidas. Como ignorar lo evidente. El verdadero problema empezó cuando Ricardo me llamó a una reunión formal. Recursos Humanos estaba presente. Nunca es buena señal. Daniel, empezó Ricardo, con tono serio, hemos recibido múltiples reportes sobre tu bajo rendimiento. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué? Eso no es cierto. Tenemos pruebas. Me mostraron documentos. Errores. Fechas incorrectas. Firmas digitales, con mi nombre. Pero yo no recordaba haber hecho nada de eso. Esto está mal, dije, confundido. Yo no hice esto. Ricardo suspiró. Como si le doliera. Quiero ayudarte, Daniel, pero necesitas asumir responsabilidad. Algo en su voz me incomodó. No era preocupación. Era satisfacción. Muy leve. Pero estaba ahí. Esa noche llegué a casa completamente destruido. Laura, creo que algo raro está pasando en el trabajo. Ella apenas reaccionó. ¿Otra vez con eso? No, escúchame. Están apareciendo errores con mi nombre, pero yo no los hice. Silencio. Tal vez si los hiciste y no quieres admitirlo. Esa respuesta me dolió más de lo que esperaba. ¿En serio crees eso de mí? Se encogió de hombros. No lo sé, Daniel. Últimamente no eres el mismo. Eso me dejó helado. Porque yo estaba luchando, y la única persona que debía apoyarme, estaba dudando de mí. Las semanas siguientes fueron un infierno. Cada día aparecía algo nuevo. Más errores. Más acusaciones. Más presión. Mis compañeros empezaron a evitarme. Susurros cuando pasaba. Miradas incómodas. Como si ya estuviera marcado. Una tarde, mientras revisaba mi correo, noté algo extraño. Había mensajes enviados desde mi cuenta, a horas en las que yo no estaba conectado. Eso fue el primer indicio real. No era un error. Alguien estaba usando mi acceso. Fui directamente con Ricardo. Alguien está entrando a mi cuenta. Nunca olvidaré el momento en que mi propia hermana me llamó un error, justo antes de echarme de la casa que, en realidad, yo había pagado. Sí. Mi propia sangre. Y lo peor es que todos le creyeron a ella, no a mí. Me llamo Marcos. Tengo 29 años.
Y durante años fui el tipo de persona que siempre ayudaba a los demás. Especialmente a mi familia. Especialmente a mi hermana mayor, Clara. Clara siempre fue complicada. Desde pequeños, ella era la favorita. La inteligente. La fuerte. La que iba a llegar lejos. Yo, en cambio, era el tranquilo. El que no daba problemas. El que siempre estaba ahí, pero nadie notaba. Y supongo que eso me siguió hasta la adultez. Hace 3 años, nuestra madre enfermó gravemente. Cáncer. Todo pasó muy rápido. Hospitales. Tratamientos. Facturas que no paraban de llegar. Clara prometió encargarse de todo. No te preocupes, Marcos, yo lo tengo bajo control. Pero no era verdad. Porque al final, fui yo quien empezó a pagar. Primero pequeñas cosas. Medicinas. Transporte. Luego tratamientos completos. Vendí mi coche. Saqué préstamos. Trabajé horas extras. Mientras tanto, Clara siempre tenía una excusa. No puedo ahora. Estoy invirtiendo en algo importante. Confía en mí. Y yo confiaba. Porque era mi hermana. Cuando mamá falleció, sentí que todo se rompía. Pero no tuve tiempo de procesarlo. Porque al día siguiente, Clara ya estaba hablando de la herencia. Tenemos que organizar todo rápido. Todo. Rápido. Ni siquiera había terminado el funeral. Nuestra madre tenía una casa. Nada lujosa, pero grande. Era lo único importante que dejó. La casa es mitad y mitad, le dije. Clara sonrió. Esa sonrisa. Nunca la olvidaré. Claro, hermanito. Mitad y mitad. Pero había algo raro en su tono. Algo que en ese momento decidí ignorar. Y ese fue mi segundo gran error. Un mes después, Clara me llamó. Necesitamos hablar. Fui a la casa. Nuestra casa. La que había sido de mamá. Entré, y noté algo extraño. Había gente. Desconocida. Cajas. Muebles movidos. ¿Qué está pasando? Clara apareció desde la cocina. ¿Tranquila? Demasiado tranquila. Estoy renovando. ¿Renovando qué? ¿La casa? Fruncí el ceño. Clara, esto también es mío. Ella soltó una pequeña risa. No, Marcos. Silencio. No lo es. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. ¿De qué estás hablando? Entonces sacó unos papeles. Y los puso frente a mí. Mamá me dejó todo. No entendía. Eso no es posible. Claro que lo es. Testamento. Mis manos empezaron a temblar. Mamá nunca haría eso. Clara se inclinó hacia mí. Pues lo hizo. Pero algo no cuadraba. Nada cuadraba. Y en ese momento, empecé a sentir que algo mucho más oscuro estaba detrás de todo esto. Algo que aún no podía ver. Pero que estaba a punto de destruir todo lo que creía saber sobre mi propia familia. Me quedé mirando esos papeles como si fueran una broma de mal gusto. Sentía que en cualquier momento alguien iba a decir que todo era un error. Pero Clara no sonreía. No había rastro de duda en su cara. Solo frialdad. Y algo peor. Seguridad absoluta. Intenté leer el documento. Mis ojos se movían rápido. Pero mi mente no procesaba. Mi corazón latía demasiado fuerte. Esto es falso, dije al fin. Mi voz sonó más débil de lo que esperaba. Clara se encogió de hombros. Puedes revisarlo con un abogado si quieres. Ese tono. Como si ya hubiera ganado. Como si todo estuviera decidido desde hace mucho tiempo. Levanté la vista. ¿Cuándo hizo mamá esto? Clara cruzó los brazos. Unos meses antes de morir. Negué con la cabeza. Eso no tiene sentido. Yo estaba con ella casi todos los días.
Clara soltó una risa corta. No todos, Marcos. No todos. Esa frase se me quedó clavada. Porque era verdad. Había días en los que yo no podía ir. Días en los que trabajaba doble turno para pagar los tratamientos. Días en los que Clara decía que ella se quedaba con mamá. Sentí un escalofrío. ¿Qué hiciste, Clara? Su expresión cambió por un segundo. Solo un segundo. Pero lo vi. Molestia. No hice nada. Mamá tomó una decisión. Di un paso hacia ella. No. Tú hiciste algo. La tensión en la habitación subió de golpe. Podía sentir a las personas alrededor mirándonos. Pero en ese momento no me importaba nadie más. Solo ella. Solo la verdad. Te recomiendo que te calmes, dijo en voz baja. Estás haciendo el ridículo. Eso me hizo hervir la sangre. ¿El ridículo? Yo pagué todo. Yo estuve ahí. Yo dejé mi vida por mamá. Mi voz empezó a romperse. ¿Y tú qué hiciste? Clara no respondió de inmediato. Solo me miró. Fría. Calculando. Luego dijo algo que no esperaba. Yo hice lo necesario. Silencio. ¿Qué significa eso? No respondió. En su lugar, recogió los papeles y los guardó con cuidado. Como si fueran oro. Tienes una semana para sacar tus cosas, dijo. Me quedé congelado. ¿Qué? Voy a vender la casa. Sentí que el aire desaparecía. No puedes hacer eso. Si puedo. Es mi casa también. No legalmente. Esa palabra. Legalmente. Como un golpe seco. Intenté pensar. Intenté reaccionar. Pero todo iba demasiado rápido. Esto no se queda así, dije finalmente. Ella sonrió de nuevo. Claro que no. Puedes perder tiempo y dinero intentando cambiarlo. Dio un paso hacia la puerta. Pero no va a cambiar nada. Me quedé solo en medio de la casa. Nuestra casa. Ya no parecía la misma. Todo se sentía ajeno. Frío. Como si nunca hubiera sido mío. Caminé lentamente por el pasillo. Cada habitación traía recuerdos. Mamá cocinando. Mamá riendo. Mamá llamándonos a cenar. Y ahora todo eso iba a desaparecer. Vendido. Como si no importara. Apreté los puños. Algo no estaba bien. Lo sentía en el pecho. En el estómago. En cada parte de mí. Clara no podía haber hecho esto sola. No tenía dinero. No tenía disciplina. No tenía nada de lo que se necesitaba para planear algo así. Entonces, ¿quién? Esa pregunta empezó a crecer en mi cabeza. Como una grieta. Y no iba a detenerse. Salí de la casa sin decir una palabra más. Necesitaba pensar. Necesitaba aire. Caminé sin rumbo durante horas. Mi mente repasaba todo. Cada conversación. Cada momento. Cada detalle que antes ignoré. Y entonces recordé algo. Algo pequeño. Pero importante. Un nombre. El abogado de Clara. Un tipo que ella mencionó un par de veces. Dijo que la estaba ayudando con unos asuntos. En ese momento no le di importancia. Pero ahora, todo apuntaba ahí. Saqué el móvil. Revisé mis mensajes antiguos. Busqué conversaciones con Clara. Y lo encontré. Un contacto. Sergio. Sin apellido. Sin detalles. Solo un número. Dudé por unos segundos. Luego marqué. El teléfono sonó varias veces. Demasiadas. Estaba a punto de colgar cuando alguien respondió. Sí. Su voz era tranquila. Profesional. ¿Sergio? Sí, ¿quién habla? Tragué saliva. Marcos. Hermano de Clara.
Hubo un pequeño silencio. Muy pequeño. Pero suficiente para que algo en mi interior se tensara. Ah, sí, ¿en qué puedo ayudarte? Su tono cambió ligeramente. Más cuidadoso. Más, alerta. Quiero hablar sobre el testamento de mi madre. Otro silencio. Esta vez más largo. Eso no es algo que pueda discutir contigo sin una cita formal. Claro. Profesional. Correcto. Pero había algo más. Solo quiero confirmar una cosa, insistí. ¿Estuviste presente cuando se firmó? Dudó. Otra vez. Sí. No me lo creí. ¿Puedes demostrarlo? Su voz se volvió más fría. Señor, le recomiendo que hable con su propio abogado. Y colgó. Me quedé mirando el teléfono. Algo estaba muy mal. Muy mal. Porque si todo era legal, ¿por qué ese tono? ¿Por qué esas pausas? ¿Por qué esa incomodidad? Sentí como una nueva emoción empezaba a crecer dentro de mí. No era tristeza. No era dolor. Era algo más oscuro. Más fuerte. Rabia. Y por primera vez desde que todo empezó, dejé de sentirme una víctima. Porque si Clara había jugado sucio, entonces yo también iba a empezar a jugar. Y esta vez, no iba a perder. Esa noche casi no dormí. Cada vez que cerraba los ojos veía la cara de Clara. Su sonrisa. Su seguridad. Como si todo ya estuviera decidido desde hacía meses. Me levanté antes del amanecer. Tenía la cabeza pesada. Pero también tenía algo nuevo. Un objetivo claro. Iba a descubrir la verdad. Y no me importaba cuánto tiempo tomara. Lo primero que hice fue llamar a un abogado. No uno cualquiera. Busqué durante horas. Leí reseñas. Comparé casos. Necesitaba a alguien que no se dejara intimidar. Alguien que supiera detectar mentiras. Finalmente encontré a alguien. Su nombre era Andrés. No sonaba impresionante. Pero su historial sí. Casos de fraude. Herencias disputadas. Documentos falsificados. Todo lo que yo necesitaba. Pedí una cita urgente. Me la dio para ese mismo día. Cuando entré a su oficina sentí algo diferente. Orden. Silencio. Precisión. Le conté todo. Desde la enfermedad de mamá hasta la escena con Clara. No me interrumpió ni una sola vez. Solo escuchaba. Tomando notas. Observándome. Cuando terminé, se recostó en su silla. Esto huele mal, dijo. Esas palabras me dieron una pequeña esperanza. ¿Crees que es falso? Levantó una mano. No tan rápido. Se inclinó hacia adelante. Primero necesitamos ver el documento. Asentí. Puedo conseguir una copia. Hazlo. Salí de ahí con una misión. Volví a la casa ese mismo día. Clara no estaba. Pero había trabajadores. Me miraron con desconfianza. Como si fuera un intruso. Eso dolió más de lo que esperaba. Subí directamente a la habitación principal. Donde mamá guardaba sus cosas importantes. Todo estaba revuelto. Cajones abiertos. Papeles movidos. Pero algo llamó mi atención. Una caja. Pequeña. Metálica. Estaba en el fondo del armario. La abrí. Dentro había documentos. Fotos. Y un sobre. Mi nombre estaba escrito en él. Sentí un golpe en el pecho. Lo abrí con cuidado. Dentro había una carta. Escrita a mano. Era la letra de mamá. La reconocería en cualquier parte. Mis manos empezaron a temblar mientras leía. Marcos, si estás leyendo esto, significa que algo no está bien. Se me cortó la respiración. Continué. Hay cosas que no pude decirte en voz alta. Cada palabra me hundía más. No confíes en todo lo que veas después de mi muerte. Sentí un frío recorrerme la espalda.
Hay decisiones que me hicieron tomar bajo presión. Presión. Esa palabra explotó en mi cabeza. Quería protegerte, pero no sé si lo logré. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Busca la verdad. No te rindas. La carta terminaba ahí. Sin firma. Sin fecha. Solo ese mensaje. Me quedé en silencio durante varios segundos. Todo cambió en ese momento. Esto no era solo una sospecha. Era real. Algo había pasado. Algo grave. Guardé la carta rápidamente. Sabía que no podía dejarla ahí. Justo cuando iba a salir de la habitación, escuché una voz detrás de mí. ¿Qué estás haciendo? Me giré de golpe. Era Clara. Su mirada estaba clavada en mis manos. Nada, respondí demasiado rápido. Sus ojos se estrecharon. No deberías estar aquí. Di un paso hacia la puerta. Todavía tengo derecho a entrar. Ella bloqueó el paso. No por mucho tiempo. La tensión volvió. Más fuerte que antes. Encontré algo, dije sin pensar. Error. Su expresión cambió. ¿Qué cosa? Dudé. Pero ya era tarde. Una carta de mamá. Silencio. Su rostro perdió color por un instante. Solo un instante. Pero lo vi. Y eso lo cambió todo. Dámela, dijo. Su voz era baja. Pero firme. Negué con la cabeza. No. Dio un paso hacia mí. Marcos, no hagas esto más difícil. ¿Difícil para quién? Su mirada se endureció. Para los dos. Apreté la carta en mi mano. ¿Qué hiciste, Clara? No respondió. Pero su silencio fue suficiente. Intentó agarrarme. Reaccioné rápido. La aparté y salí de la habitación. Bajé las escaleras casi corriendo. Podía escuchar sus pasos detrás de mí. Marcos, detente. No lo hice. Salí de la casa. No miré atrás. No me detuve hasta estar a varias calles de distancia. Mi corazón latía con fuerza. Pero ahora tenía algo más importante que el miedo. Tenía una prueba. Y Clara lo sabía. Eso significaba una sola cosa. Estaba acorralada. Y cuando alguien como ella se siente acorralado, es cuando comete errores. Y yo iba a estar listo para ver cada uno de ellos. Porque esto ya no era solo por la casa. Ni por el dinero. Era por la verdad. Y por mamá. Y esta vez, no iba a confiar en nadie. Ni siquiera en mi propia sangre, no fui directo a casa. No podía arriesgarme. Sentía que Clara podía hacer cualquier cosa en ese punto. Caminé varias calles más. Entré a un café pequeño. Me senté en la esquina. Pedí algo solo para no llamar la atención. Saqué la carta otra vez. La leí lentamente. Analizando cada palabra. Cada pausa. Presión. Esa palabra seguía resonando en mi cabeza. ¿Quién presionaría a mi madre en su estado? ¿Y por qué? No tenía sentido. A menos que, no estuviera sola cuando firmó ese testamento. A menos que alguien la estuviera manipulando. Cerré los ojos un momento. Recordé los últimos meses de su vida. Su voz más débil. Sus miradas largas. Como si quisiera decir algo pero no pudiera. Y de repente, otro recuerdo apareció. Una tarde. Yo estaba en el hospital. Clara salió de la habitación hablando por teléfono. Estaba alterada. Nunca la había visto así. Cuando me acerqué, colgó rápidamente. Todo está bajo control, me dijo. En ese momento no lo cuestioné. Pero ahora, todo encajaba de una forma inquietante. Abrí los ojos. Esto era más grande de lo que pensé. Mucho más. Terminé el café sin probarlo. Salí y llamé a Andrés. Contestó rápido. ¿Encontraste algo? Sí, dije.
Y es importante. Le conté sobre la carta. Hubo silencio al otro lado. Luego dijo algo clave. Eso cambia todo. Sentí una pequeña descarga de esperanza. ¿Qué hacemos ahora? Necesito ver esa carta. Y también necesitamos probar que hubo coacción. Coacción. Otra palabra que pesaba. ¿Cómo? Testigos. Registros médicos. Cualquier cosa que demuestre que tu madre no estaba en condiciones o estaba siendo manipulada. Asentí aunque no podía verme. Lo haré. Colgué. Y ahí empezó la parte más difícil. Buscar pruebas en medio del caos. Empecé por el hospital. Fui directamente al archivo. Pedí acceso a los registros de mi madre. La mujer en recepción dudó. ¿Necesitas autorización? Respiré hondo. Soy su hijo. Después de insistir y firmar varios documentos, finalmente accedieron. Me senté en una sala pequeña. Empecé a revisar todo. Informes médicos. Fechas. Medicación. Y entonces encontré algo. Varias notas indicaban que en ciertos días mi madre estaba bajo sedación fuerte. Muy fuerte. Justo en fechas cercanas a la supuesta firma del testamento. Mi pulso se aceleró. Tomé fotos. Guardé todo. Eso era importante. Muy importante. Pero no era suficiente. Necesitaba más. Salí del hospital y fui a hablar con una enfermera que recordaba. Se llamaba Elena. Había sido amable con nosotros. La encontré en su turno. Al principio fue cautelosa. Pero cuando mencioné a mi madre, su expresión cambió. La recuerdo, dijo. Era muy dulce. Tragué saliva. Necesito preguntarte algo. Dudé unos segundos. Luego fui directo. ¿Recuerdas si alguien la visitaba mucho en sus últimos días? Elena pensó. Frunció el ceño. Sí. Mi corazón dio un salto. Tu hermana venía bastante. No me sorprendió. ¿Alguien más? Dudó otra vez. Había un hombre. Eso me congeló. ¿Qué hombre? No sé quién era. Siempre bien vestido. Hablaba poco. Sentí un nudo en el estómago. ¿Estuvo el día que ella firmó documentos? Elena me miró más seria. No puedo confirmar eso. Pero, recuerdo que un día discutieron. Me incliné hacia adelante. ¿Discutieron? Sí. Tu madre parecía asustada. Eso fue suficiente. Sentí rabia. Fría. Clara no solo había manipulado la situación. Había llevado a alguien más. Alguien que presionó a mi madre. Salí del hospital con una mezcla de emociones. Miedo. Rabia. Determinación. Y entonces lo entendí. El abogado. Sergio. Él no era solo un intermediario. Era parte de esto. Todo apuntaba hacia él. Y si él estaba involucrado, entonces esto no era solo una disputa familiar. Era fraude. Tal vez algo peor. Miré mi teléfono. Tenía varias llamadas perdidas. Todas de Clara. No respondí. No todavía. Porque ahora el juego había cambiado. Ya no estaba reaccionando. Ahora estaba construyendo un caso. Y cuando todo saliera a la luz, no iba a ser solo una discusión. Iba a ser una caída. Una caída tan fuerte, que Clara no podría levantarse jamás. Y por primera vez desde que empezó todo, sentí que la balanza empezaba a inclinarse a mi favor. No respondí a Clara ese día. Ni al siguiente. Dejé que las llamadas se acumularan. Sabía que eso la iba a poner nerviosa. Y una persona nerviosa comete errores. Me concentré en reunir más información. Volví a la oficina de Andrés. Le entregué todo. La carta. Las fotos de los registros médicos. Le conté lo que dijo la enfermera. Andrés no sonrió. Pero su mirada cambió.
Se volvió más intensa. Esto ya no es una sospecha, dijo. Esto es una línea clara de investigación. Sentí como algo dentro de mí se afirmaba. ¿Podemos ganar? Él no respondió de inmediato. Se levantó. Caminó por la oficina. Pensando. Podemos exponerlos. Esa palabra pesó más que cualquier promesa. Exponer. Pero necesitamos algo más fuerte. Algo que conecte directamente a tu hermana con el abogado y la firma. Asentí. Entonces lo voy a conseguir. Salí de ahí con una idea formándose. Clara confiaba demasiado en su control. Eso significaba que probablemente no había borrado todo. Siempre queda algo. Mensajes. Correos. Transferencias. Solo había que encontrarlo. Esa misma noche volví cerca de la casa. No entré. Solo observé desde fuera. Las luces encendidas. Gente entrando y saliendo. Clara ya se estaba moviendo rápido. Demasiado rápido. Como si quisiera cerrar todo antes de que yo reaccionara. Eso confirmaba mis sospechas. No podía esperar más. Tenía que entrar. Esperé hasta que la casa quedó en silencio. Pasada la medianoche. Me acerqué con cuidado. Todavía tenía una copia de la llave. Dudé un segundo antes de usarla. No por miedo. Sino porque sabía que después de esto, no habría vuelta atrás. Abrí la puerta lentamente. Todo estaba oscuro. Caminé despacio. Evitando hacer ruido. Subí directamente a la habitación de Clara. Sabía que ahí guardaría lo importante. Revisé cajones. Armarios. Nada. Todo demasiado limpio. Demasiado organizado. Eso no era normal. Clara nunca fue ordenada. Eso significaba que alguien más había ayudado. O que estaba ocultando algo. Entonces lo vi. Un portátil sobre la mesa. Encendido. En reposo. Sonreí por primera vez en días. Me acerqué. Moví el ratón. Pantalla bloqueada. Contraseña. Maldije en voz baja. Probé cosas básicas. Fechas. Nombres. Nada. Estaba a punto de rendirme cuando recordé algo. Clara siempre usaba la misma contraseña para todo. Algo ridículo. Algo que nunca cambió. Tecleé. Dudé un segundo. Presioné Enter. La pantalla se desbloqueó. Mi corazón empezó a latir más rápido. Ahí estaba. Todo. Archivos. Correos. Historial. Me senté. Empecé a buscar. Carpetas recientes. Documentos legales. Y entonces encontré una carpeta con un nombre extraño. Solo una palabra. Final. La abrí. Dentro había varios archivos. Contratos. Borradores. Y un documento escaneado. El testamento. Pero no era el mismo que me mostró Clara. Este tenía marcas. Correcciones. Versiones anteriores. Eso era enorme. Pero lo siguiente fue aún peor. Un correo abierto. De Sergio. Todo está listo. Solo asegúrate de que firme en las condiciones acordadas. Sentí un golpe en el estómago. Bajé más. Respuesta de Clara. Lo haré mañana. Está débil. No hará preguntas. Me quedé congelado. Mis manos empezaron a temblar. Eso era todo. Eso era la prueba. Seguía leyendo. Más mensajes. Más coordinación. Más frialdad. Como si estuvieran hablando de un trámite cualquiera. No de una persona. No de mi madre. Tomé fotos de todo. Copié archivos en un dispositivo. No podía perder eso. Nunca. Justo cuando iba a cerrar todo, escuché un ruido. Un paso. Mi cuerpo se tensó.
Cerré el portátil rápidamente. Miré hacia la puerta. Silencio. Pero sabía que no estaba solo. Y entonces la voz. Sabía que volverías. Clare? Sentí como todo se detenía por un segundo. Me giré lentamente. Ella estaba ahí. En la puerta. Mirándome. Sin sorpresa. Sin miedo. Solo, molestia. ¿De verdad pensaste que no lo notaría?, dijo. Su voz era baja. ¿Peligrosa? Apreté el dispositivo en mi bolsillo. Ya es tarde, Clara. Dio un paso hacia mí. No tienes idea de con quién te estás metiendo. Esa frase no sonó como una advertencia vacía. Sonó real. Demasiado real. Pero esta vez no retrocedí. No. Tú no tienes idea de lo que ya tengo. Su expresión cambió. Solo un poco. Pero suficiente. Y en ese instante supe algo con total certeza. El juego había terminado. Y la verdad estaba a punto de salir a la luz. Solo faltaba un paso más. Uno que iba a destruir todo lo que ella había construido con mentiras. Y esta vez, no habría forma de detenerlo. Clara se quedó en silencio unos segundos. Sus ojos se clavaron en mí. Ya no había arrogancia. Ahora había algo más. Cálculo. Estaba evaluando opciones. ¿Qué tienes exactamente?, preguntó. Su voz era más controlada. Más cuidadosa. Negué con la cabeza. Lo suficiente. Dio otro paso hacia mí. Marcos, piénsalo bien. Podemos arreglar esto. Esa frase me dio asco. ¿Arreglar qué? ¿El hecho de que manipulaste a mamá, que la presionaste cuando estaba débil? Su mandíbula se tensó. No sabes toda la historia. Entonces cuéntamela. Silencio. Largo. Pesado. Finalmente suspiró. Y por primera vez, bajó la mirada. Yo no planeé que llegara tan lejos. Esa frase no era una disculpa. Era una excusa. Sergio me propuso todo, continuó. Dijo que era una oportunidad. Que mamá no iba a darse cuenta. Sentí un nudo en el estómago. ¿Y tú aceptaste? Levantó la vista. Tú no entiendes. Yo siempre fui la que tenía que ser perfecta. La que tenía que lograr algo. Y tú siempre eras el bueno. El que mamá adoraba. Me quedé helado. ¿Estás diciendo que hiciste todo esto por celos? Sus ojos brillaron. No fue solo eso. Yo necesitaba algo propio. Algo que fuera mío. Negué lentamente. Y decidiste robarle a tu propia madre. No respondió. Porque sabía que era verdad. Saqué el teléfono. Todo está aquí. Los correos. Las versiones del testamento. Las fechas. Todo. Su rostro perdió color. Si haces eso, nos destruyes a los dos. Solté una risa amarga. No, Clara. Tú te destruiste sola. Intentó acercarse. Pero esta vez fui yo quien levantó la mano. No te acerques. Mi voz era firme. Clara se detuvo. Y en ese momento entendió. No había negociación. No había vuelta atrás. Me fui sin decir nada más. No corrí. No dudé. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. A la mañana siguiente estaba en la oficina de Andrés. Le entregué todo. Cada archivo. Cada prueba. Se tomó su tiempo revisando. Y cuando terminó, dijo una sola cosa. Esto es fraude. Coacción. Manipulación. Es sólido. Sentí un peso salir de mi pecho. ¿Qué sigue? Ahora, dejamos que la ley haga su trabajo. Y así fue. La denuncia se presentó ese mismo día. La investigación comenzó rápido. Demasiado rápido. Porque las pruebas eran claras. Sergio fue el primero en caer. Intentó negarlo todo.
Pero los correos lo hundieron. Luego vinieron los registros. Las visitas al hospital. Las firmas en condiciones médicas cuestionables. Todo encajaba. Clara fue citada. Intentó mantener la calma. Pero no duró mucho. Cuando le mostraron las pruebas, se quebró. No como en las películas. No llorando dramáticamente. Fue peor. Se quedó en silencio. Vacía. Como si todo dentro de ella se hubiera apagado. El juicio no fue largo. No podía serlo. Las evidencias eran demasiado fuertes. El testamento fue declarado inválido. La casa volvió a ser legalmente compartida. Pero eso ya no importaba tanto. Porque Clara perdió mucho más que eso. Perdió su reputación. Su trabajo. Y finalmente, su libertad. Sergio recibió una condena más dura. Por abuso profesional. Por manipulación legal. Por todo. Yo estuve presente el día del veredicto. No por venganza. Sino por cierre. Clara evitó mirarme. Hasta el último momento. Cuando finalmente lo hizo, no había odio en sus ojos. Solo vacío. Y algo más. Arrepentimiento. Pero ya era tarde. Demasiado tarde. Después de todo eso, vendí la casa. No podía quedarme ahí. Había demasiados recuerdos. Demasiado dolor. Usé el dinero para pagar mis deudas. Para empezar de nuevo. Poco a poco. Sin prisas. Sin ruido. A veces me preguntan si la perdoné. La respuesta es simple. No. Pero tampoco vivo con odio. Porque al final, la justicia hizo lo que yo no podía. Y eso fue suficiente. Aprendí algo de todo esto. Algo que nunca voy a olvidar. No todos los enemigos están fuera. Algunos se sientan contigo a la mesa. Algunos te llaman familia. Y cuando muestran quiénes son de verdad, lo único que puedes hacer es elegir. O te rompes. O te levantas. Yo elegí levantarme. Y esta vez, no volveré a ignorar las señales.